¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en el dominio 3 de la certificación PMI-CAP. Este es, digamos, el campo de batalla, donde la teoría choca con la realidad de la construcción. Vamos a desmenuzar cómo se domina el alcance, cómo se gestiona el cambio y, lo más importante, cómo se entrega valor de verdad. Así que arranquemos. Miren, esta frase debería estar colgada en la entrada de cada obra. En serio, lo que de verdad saca de control los proyectos no es el cambio en sí, es la falta de gestión. Un pequeño ajuste por aquí, una mejora que no se documenta por allá, y de repente tienes una bola de nieve de sobrecostos y retrasos que nadie sabe de dónde salió. La disciplina aquí no es una opción, es pura supervivencia. Totalmente de acuerdo. Y para dominar esa disciplina, hoy tenemos una hoja de ruta bien clara. Primero, vamos a identificar a nuestro principal enemigo, el famoso scope creep. Luego, vamos a ver cuál es la mejor defensa, que es una planificación frontal, pero bien sólida. De ahí pasamos a cómo manejar los cambios, que sí o sí van a ocurrir. Y vamos a cerrar con un cambio de mentalidad, el que define a los proyectos de primer nivel, enfocarse en entregar valor de forma deliberada. Experto A, hablemos de este enemigo silencioso. Y lo llamo así porque, créanme, nunca avisa que va a llegar. Se cuela en una conversación de pasillo, en un mail que parece inofensivo, en el típico, oye, ya que estás en eso, ¿no podrías? Y cuando te das cuenta, tu equipo ya lleva horas y recursos metidos en tareas que no estaban en el contrato. Es, sin duda, la principal causa de dolores de cabeza en la obra. Y es un gran error pensar que esto es solo un problema de la etapa de construcción. Como se ve aquí, el scope creep es como un virus que puede infectar todo el proyecto. Nace en la planificación si el alcance no está claro, crece en el diseño si los requisitos cambian sin control y explota, literalmente explota, en la construcción. Si no tienes un buen sistema de defensa, se mete por todos lados. Y para la certificación, pero sobre todo para la vida real, la diferencia clave está en esta tabla. Una orden de cambio es gestión profesional. Es un proceso, está documentado, aprobado y se analizan los impactos. En cambio, el scope creep es un síntoma del caos. Es informal, sus consecuencias se ignoran hasta que ya es muy tarde y por lo general entra por la puerta de atrás. Uno es control, el otro es la pérdida total de ese control. Es que ese caos casi siempre tiene las mismas raíces. Lo que vemos aquí son, en el fondo, fallas estratégicas que se cometen al inicio. Un alcance que no está bien definido, no tener un proceso de cambio claro desde el día 1, no sentar a la gente correcta en la mesa. Y lo que une todo esto, ¿qué es? Una mala comunicación. Prevenir el scope creep es básicamente un ejercicio de ser riguroso y comunicarse bien desde el principio. Y eso nos lleva directo a la solución. Si el problema nace por no ser rigurosos al principio, la defensa más potente es una planificación frontal muy robusta. En la industria se conoce como Front-End Planning o FEP. Es aquí, antes de mover un solo gramo de tierra, donde realmente se gana o se pierde la batalla contra el desvío del alcance. Correcto. Y para que esa planificación no sea solo un documento con buenas intenciones, existen herramientas como el PDR, el Project Definition Rating Index. Quiero que piensen en esto no como más papeleo, sino como si fuera una radiografía del proyecto. Nos permite ver con total claridad qué partes del alcance están bien definidas y cuáles, bueno, son huesos rotos que nos van a dar un dolor de cabeza enorme más adelante. Y esa radiografía, en cierto modo, predice el futuro. Lo que este gráfico nos grita es que hay una conexión directa entre qué tan claro está el alcance y cómo le va a ir al proyecto en tiempo y dinero. Los proyectos con un PDRI bajo, o sea, bien definidos, rinden muchísimo mejor. Los datos son contundentes. Dedicarle tiempo a bajar esa puntuación no es un gasto. Es la mejor inversión que se puede hacer. Y para lograr una buena puntuación, se sigue un proceso como este. Es muy sistemático. Aquí no hay nada de yo creo que. Se junta el equipo, se evalúa punto por punto. Y lo más importante, que es donde muchos fallan, es el paso 5, hacer un plan de acción. El PDRIMO solo te dice, aquí tienes un problema. Te obliga a crear y a seguir un plan para arreglarlo antes de que te cueste dinero de verdad. Ahora, seamos realistas. Por más perfecta que sea la planificación, el cambio siempre va a pasar. Las condiciones del terreno, lo que pide el cliente, el mercado, todo puede cambiar.
El objetivo no es eliminar el cambio, porque eso es imposible. El objetivo es controlarlo, y para eso se necesita un sistema de órdenes de cambio que sea a prueba de balas. Justamente, pero para que ese sistema no se vuelva un monstruo burocrático que frena la obra, tiene que apoyarse en estos 3 pilares, que son más de cultura que de otra cosa. Tiene que ser ágil para dar respuestas rápidas, transparente para que todos entiendan por qué se toma una decisión, y bien comunicado, porque una orden de cambio aprobada que la gente en el campo no conoce no sirve para nada. Y esa cultura se apoya en un proceso riguroso, como este. Estos 5 pasos, se los digo, no son negociables. Todo arranca en el contrato. Luego se documenta el cambio en una orden de cambio potencial, o PCO. Se evalúa su impacto real y aquí es donde muchos se equivocan, subestimando las consecuencias. Se negocia formalmente y el paso final, que es crucial, se actualiza la línea base del proyecto. Si te saltas uno solo de estos pasos, le estás abriendo la puerta al caos. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado de defensa, de control, que son la base de una buena gestión. Pero los proyectos que realmente son un éxito operan a otro nivel. Ya no se preguntan solo cómo controlo el costo, sino que se preguntan cómo maximizo el valor para el negocio de mi cliente. Y este es un cambio de mentalidad fundamental, de ser reactivo a ser proactivo. Y una herramienta clave para eso es la ingeniería de valor, o value engineering. Y es importantísimo aclarar un error muy común en la industria. Esto no se trata nada más de recortar costos para ahorrar plata. Se trata de un análisis profundo de la función. Nos preguntamos, ¿cuál es la función esencial de esta pieza? ¿Podemos entregar esa misma función o incluso una mejor de una manera más inteligente, más eficiente? Se trata de optimizar el valor, no de abaratar las cosas a ciegas. Y la máxima expresión de esta filosofía es el Target Value Delivery, o TVD. Esta tabla muestra un cambio de paradigma total. Miren, en el modelo tradicional se diseña algo y después vemos cuánto cuesta. Con TVD se voltea el proceso por completo. Primero se define un costo máximo permitido, basado en el valor que el proyecto tiene que generar. Y el diseño se tiene que adaptar para cumplir con ese objetivo. El costo deja de ser un resultado y se convierte en una restricción del diseño, así como la gravedad. Claro, y para que esa estrategia funcione en la práctica, se necesitan estos elementos. No es magia, es método. Significa traer a los subcontratistas a la mesa de diseño desde el día cero. Significa usar herramientas de Lean Construction como el Last Planner System. Y sobre todo, significa una transparencia total en los costos. El equipo completo trabaja para proteger un objetivo en común, no para que cada uno defienda su margen. Al final, la pregunta que este dominio 3 nos obliga a hacernos es esta. En nuestro próximo proyecto, ¿vamos a gestionar simplemente el costo o vamos a entregar de forma deliberada el valor? Es decir, ¿nos vamos a quedar jugando a la defensiva controlando gastos y peleando contra el cambio? ¿O vamos a dar el salto para convertirnos en socios que entregan de forma proactiva el máximo valor posible al negocio del cliente?